Conversemos, un espacio realizado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines CIPROS y MECA, un espacio en el cual tenemos diferentes temas en salud, temas en derechos, temas sindicales, temas sociales, en fin, una gama amplia de temas de los cuales les invitamos a participar a través de nuestro Facebook Conversemos CIPROS y MECA, para que ustedes nos den sus sugerencias, nos amplíen información, en fin. Ustedes también pueden estar aquí con nosotros a través de nuestro Facebook. Hoy vamos a tocar un tema que es muy preocupante. ¿Por qué? Porque lo realizamos usualmente. Estamos a veces con un dolorcito de cabeza y se lo contamos a un amigo y ¿qué nos dice? Tómate un acetaminofén, tómate una Panadol, tómate un ibuprofeno. Hoy vamos a hablar acerca de la automedicación y para eso contamos en esta oportunidad con la doctora Lidiet Salas Arrieta. Ella es coordinadora del Centro de Información de Medicamentos en el Hospital México. Doctora, bienvenida al programa. Mucho gusto, un placer estar aquí contigo. Gracias por habernos acompañado hoy. Doctora, vamos a hablar de la automedicación, esa práctica tan común que tenemos los ticos, y yo creo que no solo los ticos, ¿verdad, doctora? Sí, es muy generalizada, pero hay países que son más regulados, en otros la cosa es más abierta y entonces se facilita. Bueno, la definición, ¿qué es automedicarse? Es muy simple, es cuando yo uso o recomiendo a otro un medicamento sin que medie una prescripción del médico. ¿Cómo podríamos hablar un poco acerca de los riesgos que genera la automedicación? Bueno, antes de hablar de los riesgos, yo sí quiero aclarar que no solamente nos automedicamos con medicinas, sino que también nos automedicamos con plantas medicinales, con suplementos nutricionales que están tan de moda, y también los medicamentos que son de venta libre, que pareciera que están ahí para todos, también son materia de automedicación. Ok, entonces hablemos de los riesgos y vamos a ir luego explicando cada uno de esos puntos que usted nos menciona porque es muy importante, ¿verdad? A veces creemos que la medicina natural nos puede servir para todo. Exactamente, bueno, comenzamos con los riesgos hablando de que cuando yo me automedico o recomiendo a otro, estoy enmascarando síntomas. Entonces, por ejemplo, como decías del dolor de cabeza, yo me tomo el acetaminofén, se me quita por un rato, por unas horas, un día, de repente vuelve el dolor de cabeza y como yo sé que me sirvió, sigo. Bueno, en ese caso, imagínense que un dolor de cabeza puede tener muchas causas. Puede ser una presión alta, puede ser incluso algún accidente vascular y entonces imagínese usted lo que es retrasar ese diagnóstico. Está bien que si yo tuve un dolor de cabeza y me tomo el acetaminofén y nunca más volvió, bueno, puede ser que eso no sea tan grave. El problema ya se da cuando empieza a hacerse crónica la automedicación. Bueno, ese es uno. Se retrasaría también un diagnóstico y el inicio de un tratamiento adecuado, que eso pues es obvio que en enfermedades agudas es importante y aunque no fueran agudas, pues un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia en la evolución de la enfermedad. Otro problema es que si ya yo tomo medicamentos y agrego unos sin prescripción, entonces pueden darse interacciones entre ellos. Yo eso lo ignoro, entonces no debemos exponernos a esas situaciones. Además de que si ya yo también tengo otros padecimientos, también pueden afectarme esos padecimientos, la evolución de eso, y yo llegar y confundir al médico porque cuando llego a la cita, el médico ve los parámetros y dice, pero es que algo aquí no me calza. Y entonces no podemos jugar con eso nosotros, más cuando hay padecimientos serios. ¿Qué otro asunto podemos mencionar? Bueno, uno muy simple. Si yo me automedico y por supuesto que muchas veces, la mayoría de las veces no voy a acertar, estoy desperdiciando también recursos, de manera que yo voy a la farmacia, compro algo, no me sirvió, entonces después voy y le pido al dependiente de la farmacia otra cosa y al final termino yendo al médico y pagando la consulta. Entonces imagínense todo lo que yo me pude ahorrar si de una vez hubiera consultado desde el principio.
Un aspecto muy importante, doctora, es que muchas veces, hablemos propiamente coloquial, hablemos de Costa Rica, ¿verdad? Hablamos nacional. Tendemos o tenemos la tendencia a automedicar porque nos sobran medicamentos en la casa. No completamos los tratamientos, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que me mandaron aquel medicamento para algo parecido a lo que usted tiene. Toma, a mí me sobró tanto. Claro, acumular medicamentos en el hogar entonces es servir la mesa para la automedicación. Si a mí me sobran medicamentos porque me los suspenden, porque nunca me tienen que sobrar si yo soy un paciente adherente, pero si me los suspenden, me los cambian y se quedan por ahí, la gente dice, ay, qué lástima botarlos, y los va acumulando ahí en el botiquín. Y algún día van a echar mano a esos medicamentos que tal vez ya están vencidos y que no saben para qué son. Yo en el centro de información recibo muchas llamadas de pacientes que me dicen, ¿para qué sirven unas pastillas que se llaman tal o cual? Y ya uno sabe por dónde va el asunto. Entonces hay que interrogar un poco más a esa persona y decirle, bueno, ¿por qué usted la quiere usar? ¿Por qué la quiere tomar o administrar? Y entonces investigar un poquito más con el paciente. Entonces, una de las cosas prácticas que podemos hacer para empezar a combatir la automedicación es no acumular medicamentos en el hogar. Hay que deshacerse de esos medicamentos que ya no utilizamos. ¿Por qué no es bueno recomendar, aún cuando tal vez tengamos razón en la recomendación, un medicamento a un familiar o a una amistad? Claro, es muy simple, es que cada organismo es diferente. Además, en las enfermedades, muchas pueden tener síntomas parecidos. Y entonces uno dice, claro, esta persona lo que tiene es lo mismo que yo. Y resulta que no. Por eso es que el médico está capacitado y autorizado por la ley para prescribir, porque él hace un diagnóstico antes de prescribir. A veces tiene que apoyarse en exámenes de laboratorio, de radiografías, incluso un TAC, etcétera. Y a veces hasta hacen una junta de médicos para identificar cuál es el padecimiento de un paciente y de allí entonces derivar un tratamiento. Imagínense, si el acto de la prescripción conlleva todos esos pasos tan delicados, ¿cómo es que yo llego y voy a la farmacia y le digo al primer dependiente que pasa, mira, regálame una pastilla para tal? Y ni siquiera pregunto por el farmacéutico en la farmacia comunal. Entonces, no, yo tengo mis características, mi talla, mi peso, mi edad, mis riñones funcionan diferente de los tuyos, mi hígado también, y reacciono diferente a los medicamentos. Unas personas puede que tomen el medicamento y no sienten ninguna molestia gástrica, ningún efecto secundario. El otro se lo toma y de repente hasta un shock anafiláctico le puede dar una reacción alérgica violenta. Entonces, es mucha la responsabilidad. El médico está autorizado para hacer eso y tiene un atenuante porque él está autorizado, pero si yo me meto en un problema por automedicarme o medicar a otro, imagínense que hasta problemas legales podría yo tener. Ese era un aspecto que le iba a preguntar, doctora. Ahorita usted mencionaba de que tenemos la costumbre de ir a una farmacia y decirle al dependiente, tengo una jaqueca de metal, ¿verdad? O ya escuchamos de que la migrodorixina, para poner un ejemplo, es muy buena para el dolor de cabeza, para seguir con el ejemplo del dolor de cabeza que manejamos desde el inicio. Entonces, de una vez la pedimos, sin saber, como decía usted, que puede ser presión alta, que pueden ser N cantidad de situaciones ahí. Sí. La costumbre es preguntar al dependiente. Porque andan de gabacha blanca. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer en ese caso? ¿Cuál sería la conducta correcta para no caer en ese error? Claro, es que es obvio que tiene que ser al farmacéutico al que se le consulte. Entonces, si yo voy y hago la consulta, yo estaría automedicándome, pero de una manera responsable, porque estoy pidiendo una orientación. Entonces, la diferencia entre el dependiente y el farmacéutico es que el farmacéutico te va a preguntar si padeces de presión alta, si es frecuente, si son frecuentes los síntomas, si tienes algunas otras contraindicaciones, y entonces al final él te dirá, te orientará si lo mejor es ir a consultar al médico, o te dirá, sí, mira, puedes llevarte la migrodorixina. Imagínese usted que el caso, por ejemplo, de los antigripales que se venden a diestra y siniestra, es un caso muy peligroso porque contienen medicamentos que pueden aumentar la presión arterial. Entonces, si uno es hipertenso y ojalá que tenga una hipertensión de difícil control, se estaría exponiendo a un riesgo tomando los antigripales.
Luego, si yo estoy anticoagulado, también hay que tener un cuidado increíble. Entonces, un farmacéutico te puede hacer todas esas preguntas. ¿Qué otras enfermedades padece? Usted está anticoagulado, es alérgico a algo, y después de eso te dará una recomendación. Esa es la gran diferencia. Entonces, el buen mecanismo sería que en los centros de farmacia, quienes estuvieran serían más de un farmacéutico. Bueno, la ley lo que exige es un regente por turno, ¿verdad? Por eso hay una gran discusión, porque cuando las farmacias están abiertas hasta tarde deberían haber 2 regentes allí. Bueno, eso si se cumple o no se cumple, habría que verlo. Pero sí, el paciente no solamente tiene esa opción, fíjese que hay centros de información de medicamentos, como el que yo trabajo en el Hospital México, tenemos en el Hospital de Niños, en el Calderón Guardia, en el Hospital San Juan de Dios. Hay un Centro Nacional de Información de Medicamentos que está en la Universidad de Costa Rica, que se llama CIMED. Entonces, estos centros dan información en el día, digamos que de 7 a 4, de 7 a 5. Y en el Hospital Nacional de Niños, en el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, ellos también dan ese servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, un paciente no tiene pretexto para no informarse cuando quiere hacer una automedicación responsable. ¿Qué es una automedicación responsable? Cuando media el consejo de una persona de salud, de un profesional en salud. Ok, pero en este caso podríamos hablar de medicación responsable cuando los síntomas tal vez no son tan... Claro, porque eso la persona que es especialista, ya sea en farmacia, en medicina, incluso el enfermero, si tiene buena experiencia, va a poder decir, no, mire, usted lo que le pasa es serio, usted no puede tomarse una pastillita y quedarse, usted tiene que ir a consultar ya mismo. Entonces, esa es la diferencia. Doctora, también, como hablamos en un inicio, tendemos a tomar medicinas, dejarlas ahí y cuando tenemos los síntomas, otra vez las volvemos a tomar, ¿verdad? Sí, eso no se vale porque puede ser otro cuadro el que yo tenga. A menos que el médico me haya autorizado para cuando yo tenga y esta condición, usted va a repetir este esquema, que en muchos casos se da, pero ahí me dio una indicación médica. Pero yo ir y coger ahí del baúl y ojalá mal almacenados, etcétera, eso no se vale, no se puede. El almacenamiento de las medicinas, ¿cómo debe de ser? Pues siempre hemos dicho que tiene que ser en un lugar fresco, seco, ojalá en un armario, closet donde no estén expuestos a la luz y sobre todo que no haya humedad. Pero seguimos siempre con el tradicional botiquín que generalmente está en el baño y como es tan cómodo porque ahí guardamos todo, pues ahí queremos también poner las medicinas. Y ya eso se ha ido trabajando tanto con el público que yo estoy seguro que muchos han cambiado esta práctica. Pero siempre es bueno seguir insistiendo porque no faltará quien lo tenga todavía en el baño y sus medicinitas allí. Otro aspecto importante, doctora, cuando tomamos las medicinas, he escuchado que se toman con agua, con Coca-Cola, con leche, con café, con té. ¿Cuál es el modo correcto de tomarse una medicina, hablando propiamente de pastillas, verdad? Sí. Sí, los medicamentos a veces tienen su propia especificación de cómo tomarlos, que con comidas para que irriten menos el estómago, que sin comidas para que se absorban mejor y actúen mejor. Entonces es muy particular a veces de cada medicamento esa instrucción. Entonces cuando se tienen dudas es mejor informarse, para eso están todos esa cantidad de centros de información de medicamentos y si usted no puede accesarlos o no tiene tiempo, entonces hay que tomarlos solo con agua, porque así no estaremos incurriendo en ninguna falta. Y es importante que sea un vaso lleno de agua, no un poquito, y menos un puñito. Eso no se hace porque el medicamento puede irritar el tracto aquí, el esófago, puede quedarse incluso por ahí a medio camino, y hay medicamentos muy irritantes, entonces hay que tomarlos con suficiente cantidad de agua. Explíquenos un poquito lo que es la automedicación, en lo que nos hablaba usted de recetas naturales, etcétera, ¿verdad? Lo que nos mencionó en un inicio. Sí. En estos países tropicales nuestros, donde las plantas medicinales abundan y en todos los jardines tenemos alguna. Manzanilla, cablito. Romero, cualquiera, sí. Y además en el mercado central se venden por montones. Sí. Bueno, entonces tenemos una cultura muy folclórica de automedicación con las plantas. Las plantas son un recurso noble que se puede aprovechar, pero igual
hay que informarse, hay que pedir al farmacéutico, que es tal vez el que está más asequible para esto, si esa planta es cierto que funciona en tal cuadro, porque vean, las plantas se les atribuye una cantidad de acciones que a veces no tienen, pero hay fuentes de información donde dice que la planta es posiblemente útil para esto, o que es útil para esto, que no sirve para esto, y eso nosotros lo consultamos siempre para orientar a los pacientes. Entonces es importante recalcarle al público que el farmacéutico está debidamente capacitado para dar información acerca de plantas medicinales. De las plantas y sus usos y sus contraindicaciones, sus precauciones. Hay unas que me gusta a mí mucho referirme, que son las plantas que tienen un efecto autoinmune, que se dice, o que mejoran las defensas. Entonces la gente las busca. Y es muy importante, no voy a decir cuáles porque esto se puede convertir en una alma de doble filo, sí. Sí. Pero esto es muy importante porque hay personas que están tomando medicamentos más bien para bajar las defensas del organismo, para que una enfermedad no sea tan activa, por ejemplo el asma, por ejemplo la artritis reumatoide, los trasplantes, todos ellos toman, los mismos pacientes con SIDA, toman medicamentos para bajar la acción del sistema inmune. Bueno, los del SIDA no, otros sí, los primeros que mencioné sí. Entonces, ¿qué pasa si se toma una planta que más bien levanta las defensas? Bueno, va a ir en contra del tratamiento. Y esto es muy grave, Un paciente crónico que de hecho ya toma muchos medicamentos y tiene enfermedades importantes, yo digo que si se quiere automedicar, tiene que tener la autorización de su médico tratante. Un caso, por ejemplo, es el del noni. El noni que se puso de moda en un momento dado. Que fue la fruta del siglo y todo. Y yo creo que no pasa. No pasa, porque ya no solo se comercializa la fruta, sino que ya viene envasado y en las macrobióticas y en esos lugares hay noni. El noni tiene mucho potasio, en altas concentraciones de potasio. Entonces las personas que tienen un mal funcionamiento de los riñones tienen que tener precaución con este producto. Entonces, eso solo se lo cuenta al paciente el farmacéutico. Sí. Otra herramienta que ha venido a poner un poco en tela de duda, ¿verdad? La automedicación es el internet, ¿verdad? Tenemos una situación, nos duele el estómago, sentimos náuseas y de una vez buscamos en el navegador síntomas de náuseas, dolores de cabeza y nos tira toda la información, que a veces no podemos confiar 100% en lo que dice el internet, y los síntomas y las medicinas a tomar, ¿verdad? ¿Cómo podemos contrarrestar eso, doctor? Sí, claro, digamos que este es un fenómeno nuevo que viene a potenciar la automedicación y que entonces un gran sector de la población que tiene acceso a internet, que generalmente es la población más joven, los profesionales, la gente educada, tiene acceso a internet, entonces son gente muy vulnerable en ese sentido. Eso hay que manejarlo con igual precaución. Yo puedo encontrar en internet eso, pero yo no sé cómo es mi organismo, yo no sé qué es lo que estoy padeciendo. No podemos jugar a ser médicos. Además que en internet hay de todo, como lo sabemos todos. Hay desde basura, cosas medianamente buenas y cosas serias. Entonces también ahí hace la diferencia el consultar a un profesional, porque nosotros buscamos bases de datos oficiales para dar la información. Entonces consultamos la FDA, la Organización Mundial de la Salud, en el BINAS nos ofrecen bases de datos muy importantes, nos da acceso a eso. Entonces pues el paciente tiene confianza de que la recomendación que le demos es para su bien, que le va a ayudar. Pero bueno, igual estamos ahora promoviendo que nos consulten por correo, que tenemos que abrir unos campos en las redes sociales también para llegarle a ese sector joven de la población que es muy proclive a usar el internet. Máxime que hoy en día con los estudios, con el trabajo, ya no hay tiempo, ¿verdad? Entonces, más fácil buscar por internet e ir a la farmacia, ¿verdad? Que el problema es que hay muchos medicamentos que se venden libres, por ejemplo los anticonceptivos, y siempre nos recomiendan a las mujeres que primero vayamos donde un médico a
que nos valore, etcétera, pero los podemos conseguir fácilmente. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con los anticonceptivos cuando se toman en automedicación? Bueno, los anticonceptivos son potentes hormonas que pueden afectar el hígado, que pueden causar trombos o tromboembolismo. Si yo tengo un antecedente familiar de mi familia, hay gente con varices, ya eso el médico lo pregunta y ya sé. Si ha habido accidentes cerebrovasculares como derrames o lo que sea de eso relacionado con eso, ya el médico piensa. Si ha habido cáncer de mama, que también eso hay que cuidarlo, o de endometrio, en el útero pues, entonces todo eso lo pregunta el médico cuando va a recomendarte los anticonceptivos. A veces entonces se los recomiendan a la paciente, se los prescriben por un tiempo limitado y controlando su función hepática y citándola para ver cómo va el asunto. Entonces imagínense lo que yo me expongo cuando ando ahí de escondidillas tomando anticonceptivos. Doctora, ¿existe algún sector de la población que es más propenso a automedicarse? Bueno, ya habíamos hablado de la gente que tiene acceso a internet, pero digamos que hay un sector de la población que no es porque quiera, sino por necesidad, que es la gente que no tiene acceso a los servicios de salud. Entonces pensemos en todo el sector de población subempleado o desempleado que no tiene un seguro, entonces ni siquiera tienen la opción de consultar. Entonces nosotros decimos aquí, consulte. Claro. Y esa población entonces casi que tiene esa única opción, pasar a la farmacia. Pero bueno, que sepan que ahí está el farmacéutico. Es importante, doctora. Yo considero de que tal vez muchos, porque me incluyo, no sabíamos de estos centros de consulta, ¿verdad? No sabíamos que hay un centro de información de medicamentos que nos pueden ayudar, que nos pueden colaborar. Entonces es importante que como población, como asegurados, consultemos en nuestros centros de salud si efectivamente, valga la redundancia, existen estos centros de información, y si no, tener a mano tal vez el número de farmacia para que por lo menos en caso de alguna emergencia nos puedan colaborar con ello. Claro, imagínense que Costa Rica es un país privilegiado en muchas cosas, como sabemos. Y en este campo también, imagínense que aquí tenemos esos 4 centros de información de medicamentos y ya muchas otras farmacias están creando esos servicios, aunque no con personal a tiempo completo, pero sí dan el servicio de información. Y entonces, ¿cómo no utilizarlos? ¿Verdad? No hay excusa realmente. No hay excusa, porque sí, incluso tenemos en el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Por aquello de nuestros chiquitos, que a veces decimos, anda con moquitos, démosle colirín, démosle anís de estrella, que las mamás nos dan mucho que para sacar los cólicos, y son situaciones que pueden llegar a generar algo más, ¿verdad? Para evitar una tragedia. Sí, de hecho el anís de estrella, las compañeras del Centro de Control de Intoxicaciones habían hecho un gran trabajo, una gran investigación, porque hay algunas de las variedades de ese anís de estrella que es tóxico. En este momento, con la desregulación que impuso este gobierno de que ya estos productos no requieren registro en el Ministerio de Salud, ahora no sabemos qué va a entrar. Ahora puede ser que tengamos anís de estrella de todas las variedades y esto abre ese riesgo para los pacientes. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los profesionales de salud? Insistir en que nos consulten, en que nos llamen. Por cierto, yo quería darles mi número, ¿verdad? Claro, doctora, adelante. Sí, el número del Centro de Información de Medicamentos del Hospital México es 2242-6896. 2242-6896, ya lo saben, Centro de Información de Medicamentos del Hospital México, donde la doctora Sala. ¿Solo está usted, doctora, o tiene más compañeros? Solo estoy yo, pero con mucho gusto de servirles. No, muchísimas gracias, más bien, doctora, por habernos dado el número, por estar anuente a compartir con toda la población costarricense, ¿verdad? Y ya lo saben, es importante informarse antes de automedicarse. Esto puede prevenir muchísimas situaciones de riesgo, ¿verdad, doctora? Así es, pues sigan siendo responsables en todo. Los ticos somos gente educada y sí, nos es fácil aprender. Sí, así es. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias por habernos educado en este tema, ¿verdad?, que es tan cotidiano
y que vemos situaciones todos los días, ¿verdad? Y entonces antes de recetar un acetaminofén para el dolor de cabeza ya lo vamos a pensar más de una vez. Claro, muchas gracias a ustedes más bien por este espacio tan valioso. Para nosotros es muy importante poder llegar a la población con estos temas. Gracias y gracias por habernos acompañado a ustedes también, por haber compartido con nosotros un ratito más. Los esperamos la próxima semana. Recuerden, temas importantes sobran. ¿Y a dónde lo traemos? Aquí en Conversemos. Pásenla bien y tenemos una cita en una semana. Los esperamos.